Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Buenos días, mi nombre es Nicolás Clauser y junto a mi familia servimos como misioneros de Palabra de Vida Argentina. Es un gusto saludarles, esperando, deseando que se encuentren bien en el servicio del Señor y expectantes en el comienzo de un nuevo día de lo que Él tenga para nosotros por medio de su palabra. El pasaje de hoy se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 6, versículos 45 al 56. Les invito a leer la palabra de Dios. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos, andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma, y gritaron porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla, y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció, y recorriendo toda la tierra de alrededor comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba, y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos, y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Qué pasaje más maravilloso. Y si bien en nuestras Biblias se nos presenta una división entre los versículos 44 y 45, es necesario leerlo de hoy en estrecha relación con lo que leímos ayer, pues es continuación de la misma historia. Los discípulos acababan de presenciar un milagro espectacular. No solo lo había presenciado, sino que habían sido parte. Habían tenido en sus manos estas canastas donde se reproducían constantemente estos panes y estos peces, al punto tal de llegar a suplir la necesidad de más de 5.000 personas, una multitud. Esto había generado un alboroto y un ambiente de excitación entre los seguidores de Jesús, entre esta masa de gente que había visto lo que había sucedido. El impacto había sido tal que el pueblo comenzaba a movilizarse para nombrar a Jesús rey. Y muy probablemente sus discípulos habían entrado en la misma ebullición. Por eso el maestro, allí en el versículo 45, le vamos a ver con prontitud reuniendo a sus discípulos, subiéndolos en una barca y sacándolos de allí. El significado ahí de la frase enseguida está dando precisamente esta idea, de que les ordenó, les mandó con firmeza que se suban a esa barca y se retiren de aquel lugar. Dos posibles motivos en relación a esto serían los siguientes. En primer lugar, Jesús sabía que su ministerio estaba comenzando, que tenía un largo camino por recorrer, que no era el tiempo de su reconocimiento. Pero en segundo lugar, pensar en lo siguiente: a Jesús le interesaban las masas. Él quería gastar tiempo con la gente, pero él tenía ese grupo selecto, esos 12 muchachos, sus 12 discípulos, en los cuales debía invertir. Y él se había dado cuenta que realmente los discípulos no habían entendido del todo lo que había sucedido en aquel milagro. Lo dice allí el versículo 52. Sus corazones estaban endurecidos. Por esto Jesús, maestro por excelencia, con recursos infinitos, va a llevar a sus amigos a un cambio de escenario. Él les va a quitar allí de tierra firme, les va a subir en una barca y los va a mandar al medio del mar para seguir tratando con ellos. Versículo 46, allí dice que Jesús les despidió y se fue al monte a orar. El maestro necesitaba
su tiempo de calidad con el Padre. Después de un día de servicio, un día agotador, él necesitaba estar a solas con Dios, descargar su corazón y buscar la guía para lo que vendría por delante. ¿Será que Jesús se había olvidado de sus discípulos? ¿Será que él los había perdido de vista? Por supuesto que no, dice allí el versículo 48. Y viéndoles remar con gran fatiga. Ah, mis queridos, cuánta paz trae al corazón de los hijos de Dios el saber que Él nunca nos pierde de vista. Él siempre sabe dónde y cómo estamos. Dice allí el versículo que les vio fatigados, los vio cansados. Querido, quizás hoy te encuentres en una situación similar. Te sentís cansado de remar contra el viento, la tempestad parece que no afloja, parece interminable y estás a punto de dejar de remar. Déjame animarte recordándote algunas cosas. En primer lugar, que estás donde estás porque es parte de su plan. Si no es que te has subido a una barca escapando como Jonás de la voluntad de Dios, el hecho de que estés hoy quizás en medio de una tormenta es parte de su plan para ti. Déjame recordarte también que Jesús sabe, que Jesús ve, que Él conoce tu esfuerzo, que Él conoce tu cansancio, pero déjame decirte que Él está intercediendo por vos ante el Padre. Qué precioso ministerio el de nuestro Señor Jesucristo. Pero en tercer lugar, déjame recordarte que en su tiempo, cuando Él lo determine, Él vendrá a tu auxilio. Ese momento para los discípulos, lo dice aquí la Escritura, fue la cuarta vigilia de la noche. Dice el versículo 48, que vino a ellos andando sobre el mar. ¡Wow! Mis queridos, Dios no tiene limitaciones a la hora de mostrar su poder. Había llegado la hora para que este grupo de muchachos simples, que no terminaban de entender quién era verdaderamente este Jesús, que caminaba con ellos, que compartía la vida con ellos, ¿cómo iba a ser? ¿Cómo iba a seguir el plan para con ellos? Bueno, se venía otro milagro impactante, donde ellos empezarían a dilucidar que este hombre no era un simple hombre, sino que era el Hijo de Dios que estaba en medio de ellos. Los discípulos, dice la Escritura, que estaban extenuados, frustrados, porque hacía horas que remaban contra el viento sin poder llegar a destino. Y van a ver allí en medio de la noche una imagen, seguramente difusa a causa de la oscuridad, del viento, de la bruma del agua, y dice la palabra que les va a invadir un profundo temor. Dice allí el versículo 50, que se turbaron pensando que era un fantasma. ¿Cuál fue el problema? El problema fue que no reconocieron a Jesús. Y no es para juzgarle, porque no estaban acostumbrados a ver hombres caminando sobre las aguas. Pero allí estaba el Maestro. Estaba yendo a su encuentro. El estupor de estos hombres era enorme, como la paz que sintieron cuando Jesús les habló y les dijo, yo soy, tened ánimo, no temáis. Sí, era Jesús, aquel que hace unas horas había alimentado a más de 5.000 hombres, con 5 panes y 2 peces, ahora les llegaba a su encuentro caminando sobre un mar embravecido. Pero lo más impactante estaba por llegar, y es que cuando el Maestro puso sus pies sobre esa barca, la tormenta desapareció. Los discípulos quedaron asombrados, maravillados. La figura de Jesús se acrecentaba y su fe se robustecía. Mis queridos, terminar simplemente haciéndonos algunas preguntas para tratar de llevar este pasaje a lo personal. En primer lugar, ¿cómo está tu barca? ¿Cómo está mi barca? Quizás estamos en una etapa de la vida donde estamos navegando sobre un mar de seda y todo está tranquilo. Quizás comenzamos a ver allí en el horizonte alguna nube, algún nubarrón que nos sirve de indicio de que una tormenta puede venir. O quizás estás hoy en medio de una tormenta. Si es así, si estás en la tormenta, déjame preguntarte, ¿cómo estás vos? ¿Cómo está tu ánimo? ¿Cómo está tu fe?
No pierdas de vista que el Maestro está intercediendo por vos. No pierdas de vista que el Maestro está pronto a llegar a ti. Y la tercera pregunta es la siguiente. ¿Dónde está Jesús? Que es la pregunta más importante. ¿Está dentro o fuera de la barca? Si es que aún no ha llegado, te invito a que le esperes expectante, a que no dejes de remar en la dirección que Él te pidió que remes, que tengas ánimo y paciencia porque Él está obrando en ti. Mis queridos, que la reflexión sobre este pasaje de la palabra de Dios sirva de ánimo para nuestras vidas. Saber que Él siempre está allí para nosotros, saber que siempre está buscando nuestro bien y que aún las tormentas que Él permite que lleguen a nuestra vida son para que le conozcamos de mejor manera. Te mando un fuerte abrazo, Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.